¿Cómo están? Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por haberle dado clic a este video. Vamos a hablar de cine de terror y vamos a dar todos nuestros comentarios esta tarde en su bonito podcast. Cine quiero perderme contigo. Arturo Brum, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, todavía en shock de el episodio anterior, que les recomiendo mucho verlo, el nuevo extremismo francés, pero contento con eso. Y contento con lo que vamos a hablar hoy, que pues me voy a poner como un alumno, mi querido Iván, porque en realidad desconozco mucho de lo que vas a decir, pero esto va a estar padre, va a estar padre. Mira, vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Si usted estudió alguna cosa que tenga que ver con ingeniería o sistemas o eso, quédese, porque hoy vamos a hablar de algo que es necesario para estudiar todo ese tipo de carreras que tienen que ver con las computadoras, que es ser otaku. Ok, cero taco. Ser, ¿Qué es, ser qué es un otaku? un otaku es básicamente a quien le gusta la cultura japonesa, sobre todo el audiovisual, que tiene que ver Oye, con el manga y el anime. y déjame preguntarte, ¿es peyorativo? Es Era, decir, era peyorativo. ¿ya no lo Hasta, es? no, no, hasta como el 2011-12 era Ajá, como de, jaja, es otaku. Y de ok. ahí nos quedó el meme de que los otakus no se bañan, ¿no? Así Y de porque, que son vírgenes. de que son vírgenes, no se O bañan sea, y eso viven. sí ya es peyorativo y es insultante, ¿no? No, es que No, ese es el punto, Arturo ok. Brum. O sea, ya no bañarse y ser virgen, pues ya no es un insulto para un otaku, o sea, ya es una identidad de la cual se puede tener orgullo. Oye, otakus son los que van a la Friki Plaza en el centro de la Ciudad de México. Claro, ¿Has, claro. has, has visto qué feo huele la Friki Plaza? Mira, discúlpame Arturo Brum, pero yo la última vez que fui a la Friki Plaza ya tenían como de esos filtros EPA ¿Ah, que se sí? pusieron de moda en Bueno, yo el. fui hace como unos 5 años y esa cosa, no. Sí, no, no, mira, ahorita ya ser otaku está de moda. Mira, yo te lo voy a decir Mira. de esta forma, Arturo. Yo Ujú. comencé a ser otaku desde niño, como todos los de la generación mexicana. Con razón no te bañabas. No, 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 fíjate. A Todos ver, los niños fueron ajá. otakus porque vimos Dragon Ball, Yo Supercampeones, lo vi, Ranma, Ranma, Sailor Moon, sí vi Sailor Moon y qué. todas, todas esas nos volvieron desde chiquititos. Ok, entonces soy Pero, otaku. es que eso voy, pero cuando Ajá. ya te vuelves adolescente Mm. y sigues viendo animación japonesa, ahí es cuando te dicen, ya te estás ¿Así? volviendo, ya Ya no. Oh, ajá. vamos a discriminarte. Ok, no hagan eso. Jamás Sí, hagan eso. pero ya, eso ya pasó, No. Arturo Brum, porque yo en la Ujú. época, te digo, en las épocas de inicios de los 2000, tú tenías que descargar la animación, el anime, para verla en tu computadora y buscar subtítulos y hacer de todo, y la gente te decía, ja, Sa- es un sa- otaku. ¿Sabes a mí cuál era mi favorito? Y debo decirlo en adolescencia, ya en mi vida adulta, Slam Dunk, Slam Dunk, de, gran de, anime de deporte, de ¿no? básquetbol. Sí, sí. Incluso yo me sentía porque jugaba básquetbol y sentía que mi historia de vida era como la de el protagonista, ¿no? Claro. Jamás lo fue, pero así lo Pero sentía. no, pero es que de eso se trata, pues uno De se eso se trata el identifica. otaku, entonces. Así es. Ya Y entendí. sí, no, no, y ahorita ya, o sea, aquí donde yo vivo es Ujú. un rancho lejos de la civilización, donde todavía peleamos con chaneques a machetazos. Chanek, a ver, explícanos por favor qué es un chanek. Oye, pues, que nunca te han dicho cómo que tu abuelo se peleaba a machetazos en el cerro con el diablo. Ah, Pues el eso, chanek es el diablo. claro. Ah, ok. Entonces, Pero mi abuelo lo hacía y regresaba y se peleaba con un chaneque, pero porque se lo imaginaba. O sea, no, aquí son llegaba de de la verdad, Arturo cantina. Brum. O Aquí sea, en tu pueblo sí hay chaneques. sí, sí hay Sí, sí, sí. chaneques y te agarras a machetazos con ellos en el cerro, porque así son los ranchos, Arturo Brum. Ok. Pero mi punto es que incluso aquí, Arturo Brum, si Ujú. tú vas al tianguis o al mercado, etcétera, hay playeras, hay disfraces, hay toda la parafernalia e indumentaria para que se vista un otaku. O sea, Exacto. el poder
cultural que tiene la animación japonesa con las generaciones que nacieron después del 2000 es total y absoluto. Ya está dominado, ¿no? Ya, Porque o sea, fíjate que yo me acuerdo, o sea, a la última, ya ves que se volvió a hacer la Conque, sí, estos eventos en Querétaro, yo iba mucho a la Conque, a las primeras Conques, y recuerdo que era pues mucho cómic estadounidense, ¿no? Novelas gráficas de Estados Unidos, mucho sí, Marvel, DC y demás, y ahora me encontré con que pues ya es mucho anime es y, absolutamente gobernados. y olor a virgen, entonces ya fue muy extraño. Ya no me sentí incluso identificado. Porque No, no, porque pero te voy a decir, no porque es no será otaku, sino porque todo lo que están disfrazados nunca supe ya de qué era. O sí, sea, claro, ya di el viejazo, pero bien sí, cabrón. Cuando yo no iba te, disfrazado de Wolverine y todos también me veían raro, ¿no? Entonces, no te preocupes, este, Arturo Brum, el día de hoy vas a ser actualizado, pero solo exacto. en una parte específica que es la animación japonesa de terror, Arturo. Ay, nada más. Yuñito, Yuñito. Vamos a llegar a hablar Ah, de ese señor tan ok, extraño, ok, ok. ¿vale? Vamos a comenzar entonces. Ujú, Comienzo. A mediados de los años 90, Japón se puso de moda en todo el mundo. ujú. De pronto sus películas lograban atravesar el océano a través del Internet y arrasaban con atención todo Occidente, como pasó con la película La princesa Mononoke, que puso toda la atención de la animación en su momento en el estudio Ghibli. Por otra parte, la música también abrió un camino importante con el famosísimo J-Pop, que le abrió el camino a una avalancha musical asiática que ahora prefieren todas las generaciones que nacieron después del año 2000, como por ejemplo también el K-Pop de Corea del Sur. Ujú, Pero hay un movimiento en específico que caló muy profundo en los cinéfilos, que es el cine de terror japonés. Películas como El Aro de 1998 de Hideo Nakata o Audition de 1999 de Takashi Miike fue un éxito absoluto en su país, tanto en crítica como en taquilla. Y con ello salieron de Japón a impactar salas de cine y descargas de internet y reproductores de DVD en todo el mundo. Este éxito hizo que el terror japonés fuera rápidamente elegido como el favorito de los amantes del cine de terror a nivel mundial y también de los estudiosos del tema, que estaban interesados en conocer su impacto, pero sobre todo sus raíces, pues tenían un estilo cinematográfico muy diferente a lo conocido habitualmente, como podrían ser los slashers o historias de fantasmas con jump scares, que eran ujú, como más comunes en Occidente. El terror japonés tiene su propia estética, tiene influencias de sus propias tradiciones de fantasmas como los yurei o los monstruos como los yokai. También tiene su erotismo con tentáculos o el pesimismo de los individuos frente a una fría sociedad industrial moderna. Cuando comprendemos su potente impacto en el terror a nivel mundial, podremos disfrutar mucho más el terror en sus diferentes presentaciones culturales. Para el, para el experto en medios y cultura japonesa Jason Wallin, cito, el terror tiene que ver con monstruos y esos monstruos a menudo son la encarnación de las ansiedades sociales. Por esa razón analizaremos una de sus más apasionantes ramificaciones, la animación japonesa de terror, Arturo. Wow, qué buena introducción, qué bárbaro. Sí, 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 me emocioné. Ya me emocioné. Voy a sacar mi cuadernito porque voy a apuntar seguro muchas cosas que desconozco y voy a estar preguntando muchas cosas también muy tontas, pero no hay preguntas tontas. Entonces, pues me vas a tener Así que es, no hay preguntar. preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Exacto, justo. Se usa otra palabra, pero no la decimos para que no regañe el YouTube, ¿verdad? Sí, porque ya nos regaña mucho. Ya, que, ay, no digan eso. Que ahí no digas eso, que no sé Sí, qué. sí, no hay que. Oye, la princesa Mononoke no sería anime de terror, tiene algo, tiene mucho. Es que eso vamos a ir, Arturo Brum, Ok, porque hay ok, ok. muchas cosas que tenemos que entender que nos diferencia el terror Ujú, occidental con el terror
japonés en específico y vamos a Ok. analizarlo. Vamos con los conceptos básicos. A ver. Si bien el terror japonés contemporáneo, el de la actualidad, ha sido influenciado por el terror occidental, es importante reconocer su singularidad y sus raíces en sus propias creencias tradicionales. Uh-huh. En Japón existe la llamada religión sintoísta, que Uh-huh. se trata de una creencia animista politeísta que se caracteriza por la adoración de los kami o espíritus de la naturaleza. Es esa que dice que todo tiene un dios, ¿no? O sea, que todo árbol, roca, Así, es un pequeño dios, y ¿no? como facto, Arturo Brum, Ajá. de ahí vienen los Kami-sama de Dragon Ball. Oh, Son los mira. dioses, en ese caso, eran los dioses de los 4 puntos cardinales. Oye, si todo es un dios en esta religión, ¿también la popó es un dios? Todo tiene, es que de hecho, mira, por ejemplo, O sea, hay un dios de la popó que sale de tu cuerpo. algo que tiene la correlación entre el sintoísmo por ejemplo, la popó y todo eso, es que tú vas a ver que todos los objetos que se ilustran en Japón Uh-huh. tienen carita y boquita. Y la popó tiene carita y boquita. La popó tiene carita y boquita, el Ok. sushi tiene carita y boquita, un lápiz tiene carita y boquita, porque justamente tiene esa expresión de deidad, o sea, es Ajá. la religión de los miles de dioses, Uh-huh. básicamente, Lo ¿no? que vemos un tanto en el viaje de Shihiro, ¿no? Todos estos dioses que llegan a bañarse y demás. Afirmativo, Ok, ¿no? O sea, ahí ok. es. Esta religión se ha integrado muy fuerte en Japón. En Japón hay dos religiones, que es el budismo y el El sintoísmo, sintoísmo, y ajá. conviven a todo dar. El sintoísmo no tiene un fundador, no tiene profetas, ni tiene un texto, así como, por ejemplo, el Corán o la Biblia, etcétera, Y ¿no? si no tiene fundador, ¿cómo se fundó? Pues no tiene. O sea, así por de la nada dijo alguien, todo tiene un dios y ya. Sí, de hecho tuvo sus orígenes dentro del propio Japón, Ajá, ajá, pero es que tiene su asegún Arturo Brum en la ajá, historia. ajá, Ahorita decimos que es así, ajá. pero cuando Japón era en una industria militar expansionista y genocida, A principios del siglo pasado. Oh, ahí el sintoísmo se instituyó como una religión de Estado y se le dio ok. un sentido así. El emperador era el dios en la tierra y Ujú. esto obedecía que tuviera ya como jerarquías y eso aumentara el orgullo nacional. Y por lo tanto tenían que conquistar a todo el territorio oriental, ¿no? En Así una es. suerte como de pensamiento nazista, ellos eran los asiáticos superiores por naturaleza, ¿no? Yo, ¿Algo así? yo, yo diría que es un poco más como los gringos con la doctrina Monroe. Así como Ok, los gringos decían ok. América para los americanos, Japón decía Asia para Sí, los para los asiáticos, japoneses, ok, ya, ¿no? ya, ya, Pero ya. los únicos asiáticos que valen soy yo, decían los japoneses. Son Sí, 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 nosotros. sí. Los Sí, demás sí. no valen. Nosotros sí tenemos alma, los demás no. Sí, sí, Ándale. sí, sí. Y lo que pasó fue que acabó la Segunda Guerra Mundial, entonces el sintoísmo se separa del gobierno y todo eso que se fue diciendo Ujú, se cancela. ujú. Entonces lo que queda es una religión que tiene los siguientes ejes, que es la pureza, la armonía, el respeto familiar y la subordinación del individuo al grupo. ¿Y tiene un nombre? Sintoísmo. Ah, bueno, perdón, sí. O sea, es que decías que se separa, pero entonces el sintoísmo se convierte como en esta cosa después de la Segunda Guerra Mundial. Así es, ya no es una religión de Estado, ya no tiene Oh, jerarquías, ya no tiene nada, ok. pero tiene una conexión muy profunda con los japoneses, sobre todo por las tradiciones. Ujú, Haz de cuenta que es un poco como si tú celebraras el Día de Muertos, ujú. pero no eres católico. Ok, ok. O sea, celebras el Día de Muertos, pero no eres Ujú. católico. Ok, Porque, es un, ok. porque esa es una tradición católica, el Día de El Día de Muertos. Muertos. El Día Sí, de sí, sí. Muertos. Sí, para los Pero que dicen que es prehispánico, no es cierto. No, no, es, no. es, es católica, pero tú dices, no, ¿sabes qué? Yo la voy a festejar, pero no le voy a dar el sentido de ir a la iglesia, de hacer nada, pero la festejas por el sentido que tú le vas a dar de forma individual. Oye, ¿y qué pasa con el festejo de Día de Muertos? ¿No? O sea, ¿por qué le ponen
cosas que hizo que las personas murieran en sus altares. Yo O sea, pensaba eso, Arturo, pero me dijeron, pues, explícame. es que ya están muertos, Ajá. ya da igual, Ya, ¿no? ¿verdad? Ponle su tonallita, ponle su mezcal, Ponle ahí su ponle sus... coquita, ponle su Ajá, coca de 3 litros que se tomaba a diario, que hizo que se fuera yendo en cachitos, ajá, sí, 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 sí. ¿no? Tienes Primero una, razón, ya está muerto, pues que venga a ya, disfrutar de los placeres de la vida. ya, Contrátale a la mejor score que puedas contratarle y le vas a pónsele poner una jícama, le vas a poner una caña. para que No, ahora coma hombre. sano, para que Ah, ahora, por fin coma sano. no, pues no, ponle su mole así negro oye, qué rico es comer mole con coca. Oye, qué bruto, qué bárbaro. Es una de las mejores experiencias de la vida, Arturo. Totalmente de acuerdo, pero ¿qué mole? Mole verde. Mole negro con su ajonjolí, así su Yo voy con mole arrocito. verde, mole verde, mole verde. Un molito con Tienes coca. razón. ¿Por qué me iba a poner así de crítico si regresan un día al año y ni modo que le pongas así su papaya, ¿no? O sea, su cóctel No, de frutas no. diciendo que coma sano y le pongas incluso su granolita. Yo decía eso, pero ya entré en razón, Arturo. Yo cuando Ya, me y me acabas de hacer entrar en razón. ¿Me acabas? O sea, sí, sí, sí. Todos los vicios que se pueda, pónganlos en los altares. ay, Todos. un foco, una tarjeta de crédito, este, Una jeringa. una cuchara y un encendedor. Póngale de todo, mano. Y ya dependiendo de sus gustos, pues escorde lo que sea, o sea, ya. A ver, ok, continúo. Ya, perdón, regresando a Japón, ya, ya, ya. Ok, ok. Eh, justamente Ujú, estamos hablando de los kami, ¿no? ajá. Que son manifestaciones de dioses en el mundo real y están asociados con espíritus guardianes que están a cargo de proteger algún lugar. Mm, Se cree que estos espíritus y los espíritus de los muertos que reciben un ritual adecuado protegen a los vivos de todo daño. ujú, Mientras que los muertos que enfrentan una injusticia o se someten a ritos de muerte pueden convertirse en fantasmas rencorosos, ujú. que se conocen como los yurei, que ahorita vamos a... Más específico los sonrio, ¿no? Ujú, Efectivamente, ujú. afirmativo. Ya. En su libro, el investigador Zach Davison señala que los yurei son uno de los elementos principales de las narraciones japonesas. La Exacto. muerte y los muertos son tan esenciales para la narración japonesa como el amor o el matrimonio para las tradiciones occidentales e incluso más. Fíjate qué cosa tan interesante estás comentando, porque una de las características no solo del cine de terror japonés, digamos cualquier, incluso un drama donde aborden temas de fantasmas, y me refiero quizá a la época de los 50, 60 y 70, donde se veían estas películas y van a diferencia de Occidente, es que vamos a ver muchos fantasmas, sobre todo femeninos, teniendo relaciones sexuales con humanos. ¿No? O sea, es esta parte que mencionas, que por ejemplo en las películas en Occidente no vemos algo así, y allá es muy común, e incluso es una de las características del cine japonés, de repente ver relaciones sexuales entre una mujer fantasma y un yurei, en este caso, y un humano todavía vivo. Sí, porque es que no hay esa diferenciación que tenemos aquí. Ujú, O sea, exacto. ahí los fantasmas, los monstruos, etcétera, son sensibles. Tú los puedes Ujú. ver, escuchar, sentir, etcétera. Y aquí Van a terapia, por eso son sensibles, van a terapia en lugar. ándale, Ay, sí, sí. sí, van a terapia. Bueno, ahora, Ajá. no fue hasta que el folclorista irlandés Lafcadio Hearn Uf. comenzó a escribir estas historias de todos los monstruos japoneses en la última década del siglo XIX para que comenzaran a interesarse en los cuentos de fantasmas, tanto los mismos japoneses como todo Ujú, el mundo. Él pasó años viviendo en Japón recopilando historias de yokai que publicó en 1904 en un libro
llamado Kwaidan, Kwaidan. historias y estudios de cosas extrañas. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Ahora, avanzando. Este libro inspiró las primeras películas de terror japonesas. Y no es una cosa exhaustiva, no nos vamos a clavar, pero vamos a ver algunos puntos importantes de ahí. Una de las primeras películas de terror y que justamente fue animada es Una página de locura de 1926, Kuruta y Peiji, en donde la podemos considerar como un primer cortometraje de terror. ¿Una página de locura? Una página de locura de Ok, 1926. ok. Luego de ahí nos vamos a dar un salto. Ok. Para la que podremos considerar la primer película japonesa de terror, así que vamos a encontrar ya después de la posguerra, que es Onibaba, de Kaneto Shindo de 1964. Que coincide mucho con lo que tú decías, ¿no? De las historias de las mujeres que sufren, ¿no? Que aquí vemos a una viuda y su suegra que viven en la pobreza durante la guerra. Sobreviven matando samuráis y vendiendo sus pertenencias para ganarse la vida, y a medida que pasa el tiempo, un espectro con máscara espeluznante comienza a acecharlas y las va guiando a su autodestrucción. Una máscara muy simbólica que viene del teatro no japonés. El teatro no utilizaban estas máscaras para reflejar los sentimientos de los personajes, y esa máscara la has visto, Iván, o sea, es de unos cuernos, una forma muy diabólica que se ve, y esa película está basada en una leyenda budista de una madre que quiere espantar como a su hija, poniéndose una máscara, y luego Buda la regaña, le dice, no, te comportaste mal, ahora te voy a castigar. No te voy a decir, no les voy a decir cómo lo castigan, porque creo que sería un spoiler de esa maravillosa película de Kaneto Shindo, uno de los grandes directores del cine japonés, a mi parecer, en mi punto de vista, y tengo razón, así que no me diga nada. Gracias. Ay, dice, no, dejen su comentario ahí, recomiendo. No, Kaneto Shindo es uno de los mejores. Y ya. No, sí. Ya. Bueno, está bien. Está bien, Arturo, bro. No, gran película, Onibaba. Gran. Ahora, vamos a hablar acerca de que Japón estaba muy interesado en hacer la guerra durante la primera mitad del siglo XX. Cuando es derrotado, hay un gran cambio con respecto a su visión del terror, debido a que, como ya hemos comentado, pues ellos tenían unas raíces del terror muy orientadas hacia el sintoísmo y hacia los monstruos, etcétera. Por lo que sus películas y en general las revistas, historias, lo que se contaba de terror en Japón, no tenía una connotación como nosotros la tendríamos en Occidente, sino que era un poco más folclorista. Se utilizaban palabras como historias de misterio, historias de terror, historias de miedo, etcétera. Pero es cuando Japón ya empieza a salir de su derrota y de su reconstrucción y empieza a volverse un país bastante próspero, que el término horror y terror empiezan a circular de forma frecuente, y en la década de 1960 empieza a crearse algunas películas más de horror, pero que eran para un consumo interno japonés muy marcado. Con algunas excepciones, como lo fue Godzilla, que ya tenemos su episodio de análisis. Búsquenlo, que nos quedó padrísimo. Que donde vemos que empezó siendo como un trauma nacional y luego ya terminó siendo quedó payasito, ¿no? De las ridiculeces que hizo. Y teniendo cosas extrañas con pulpos. Así es. Por otra parte, vamos a ver también avanzando en el cine exclusivamente, que a partir de los años 80 empieza a generarse esta conexión entre el cyberpunk y el gore en Japón, y surgen películas como la serie Guinea Pig, que empezaron en 1985, y estas películas funcionaron para
atraer un público ávido de ver películas extremas y sangrientas, Pues ¿no? lo que pasa es que Guinea's Peak o toda la serie de Guinea Peak en realidad se venden como películas snuff, ¿no? Como estas películas que mostrarían una matanza verdadera. Y si tú si tú ves Guinea Pig, no tienen historia, en realidad no tienen historia ninguna, no tienen trama, no tienen conflicto más allá de, pues, eh, secuestrar a una chica y maltratarla. O sea, sí son películas sumamente polémicas, toda la serie de Guinea Pig, que si no recuerdo que son 7, 8 películas, Son 6. son 6 películas y se venden como esta parte de snuff y ahí se pierde un tanto este cine japonés de terror que mencionabas, de fantasmas y demás, por irse con más una corriente de explotación del cine occidental que en ese momento se estaba haciendo, ¿no? Entonces, digo, para los amantes de los snuff, evidentemente de este tipo de películas, pues son cintas de culto, ¿no? Pero estarás de acuerdo que trama no tienen mucho estas cintas, ¿no? O sea, no. Pues mira, a ver, por ejemplo, yo voy a hablar de una que es mi favorita de esa serie, que es la de La Sirena. Me parece que Ujú. es la 3. Esa sí tiene una historia, Ok, duró. es así, pero básicamente pues llegamos a lo mismo, ¿no? Ser snuff. O sea, no es. No, es que el principio en sí es que el director y productor posterior de esas películas tenía como la intención de crear películas muy choqueantes, pero porque él tenía como este rollo de ser especialista en efectos especiales. Ujú. Entonces, el eje central de estas películas era presentar efectos especiales extremadamente realistas para Ok, su época, claro, porque ok. ahorita tú ves unas películas y no, o sea, tú ya ves eso en los 80s y dices, bueno, no se ve tan realista, pero porque ya tienes tus ojos de 2024, Ujú, ujú, ¿no? Pero en ujú. su momento causaron mucho rollo esas películas porque justamente los efectos especiales estaban muy padres, ¿no? Estaban muy buenos para la época. Y que viene acompañado ya con un cine muy erótico que empieza a hacer Japón con el Pinku Heiga o Pinku Eiga, no me acuerdo bien cómo se llama, ¿no? Donde ya empieza a hacer mucho soft porn. Japón, incluso el que acabas de comentar, Hideo Nakata, que hizo El Aro, empezó en ese tipo de películas. O sea, creo que sí hay una cierta decadencia de repente en el cine de terror japonés, sobre todo en los 70, 80 y 90, que se revitaliza con ese cine que mencionaste en tu introducción, pero sí hay como, ¿qué pasó Japón? Íbamos muy bien con cosas bien, espirituales y hermosas y bellas, y de repente, ¡pum! ¿No? Es que, ahora, mira, ese punto te lo voy a comentar, pero ya cuando hablemos solo de animación. A Pero ver. es que tiene su rollo ahí también, pero Ujú, ahorita llegamos a eso, ¿vale? En los años 90 y ujú, avanzando, ujú, trajo nuevas y audaces direcciones en donde los japoneses justamente ya estaban dejando atrás el estilo camp, ¿no? O ujú. imitándolo, ¿no? El camp es como esto, La extravagancia, el mal gusto. ajá, la Ujú. extravagancia, exagerar, mucho estilismo, etcétera, ¿no? Que hay de camp a camp, ¿no? O sea, hay un camp extravagante que sí ves y dices que es esto, o hay un camp que puedes ver como, se me viene a la mente David Bowie o Freddie Mercury, que dices, yo quiero ese camp, ¿no? O sea, yo soy ese camp. Así es. Y bueno, en esta época es cuando ya empieza a surgir un concepto en específico que es el J-Horror o el J-Horror, J-horror. Japan Horror, que Ujú, es un término que hizo una distribuidora de Reino Unido llamada Tartan Video, ujú. que ellos empezaron a comprar las películas de terror japonesa y las vendían en una colección llamada Asian Extreme. Y no solo japonesa, ¿eh? Vendían de Tailandia,
vendían de Hong Kong, vendían de muchos países asiáticos. O sea, se convirtió como en Tartam Video y Asian Film, como la importante distribuidora para que nosotros conociéramos todas esas películas. Entonces, felicidades, abrazo a ellos que le atinaron y no hubiéramos visto quizá esas películas, no, sí las hubiéramos visto, pero hubiera sido Más complicado. más complicado. Sí, sí, sí. Así es. El punto de inflexión que vamos a ver aquí es 1995, cuando se hizo una película para televisión, para Fuji TV, llamada Ringu. Esta versión empezó siendo una película de muy bajo presupuesto, que solo se transmitió de forma pública en las televisiones japonesas de la época. Ahorita la pueden ver en YouTube. Pero esa versión, esa historia se rescata por Hideo Nakata en 1998. Es correcto. 3 años después, lo que hizo que esta película causara un furor absoluto. O sea, es un antes y un después del cine de terror japonés, porque de ahí se Y volvió... del cine de terror general, ¿eh? O sea, bueno, sí. por lo que es que esa película ya combina cosas sobrenaturales con tecnologías modernas, algo que si bien sí ya se había hecho, pero esta creo que lo hace de una forma más atinada y más efectiva y esta parte de romper con la comodidad de que el terror se quede en televisión, de repente ver al fantasma que va saliendo en la tele, eso es impactante, ¿no? Es como una suerte de la metaficción se rompió y viene para acá, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí es no solo de Japón, del terror en general, esa escena icónica, o sea, güey, la sigues viendo y te sigues orinando, o yo me sigo orinando, o quizá ya tenga problemas y tenga que ir al doctor, pero qué Un poco buena de escena, esto, un poco de un poco de aquello. todo, pero que esa escena es brutal y es maravillosa. Oye, pero ahorita creo que ya hay una versión actualizada, ¿no? Donde ya es pantalla de plasma. Ya la hicieron, no la he visto, fíjate. Creo No, que no la ya, he pero visto. no, o sea, no es la película, pero creo que es un cortito, a ver ahí si alguien me Ajá, puede corregir, en ya, ya, donde ya. ya en lugar de que salga de esa televisión de bulbos grandota, ahora ya es pantalla de plasma. Idea, cabrón, idea. Que salga del teléfono. Ya no falta nada, así Ya, es. que salga casi. Seguro hay películas o cortos así. Así es. Y bueno, ¿No? una parte también muy importante de esta película, Arturo Brum, Ujú. es el análisis que se le ha hecho. Es una película que han hecho ríos y ríos de tinta, analizando todo lo que implicó para la época, ¿no? Y Ujú. uno de los análisis que nos marca acerca del cine de terror japonés en específico, que luego lo vamos a ver posteriormente también en la animación japonesa, es el manejo de la vergüenza. Manejo de la vergüenza. El manejo de la vergüenza, A ver, Arturo Brum. explícame eso porque tú y yo creo que no lo hemos manejado adecuadamente. No, aquí yo soy un sinvergüenza, pobre tonto, ingenuo charlatán. Fui paloma por querer ser gavilán, Arturo. Este podcast se llama en honor a José José, entonces, este, oye, es que no puedes, vamos a, y lo dices con una Con tranquilidad unos huevos. y además con una seriedad, cabrón, o sea que Oye, pero bueno, mira, ajá, volviendo. Te ajá, explico qué onda con el manejo de la vergüenza, Arturo. ajá, Una constante que van a empezar a detectar los estudiosos que se llamaron la atención, haz de cuenta que fue como, pasa la película El Aro, y los estudiosos de Europa, de Estados Unidos, de los académicos del cine, empezaron a ver en retrospectiva el cine de terror japonés. es justo así pasó, sí, sí, sí. Y una de las, bueno, de las varias cosas que yo leí en esta investigación que hice, es el manejo de la vergüenza, que es lo que te decía, Ujú. que hay un trauma social de los japoneses con cosas que hay que ocultar del pasado.
básicamente. ¿Cómo qué? Como la historia del aro. La historia del aro se trata de un secreto horrible que hay que mantener siendo un secreto. Sin Ok. embargo, sale a la luz y eso es lo que origina el horror. Ok. Entonces, esa clave, Que está basado en un libro que ahorita no me acuerdo del autor, pero el libro es mucho más grotesco y brutal, ¿eh? O sea, sí, y y tiene sentido con lo que estás ajá, entonces, comentando. una de las partes importantes que vamos a ver, tanto de películas de terror como de animación, es el tema de los secretos vergonzosos. Ujú. O sea, Japón tiene vergüenza de su pasado imperial militarista que se refleja en ese trauma. Y lo Ve. vamos a ver constantemente en películas de terror, sobre todo, que tienen que ver con un secreto que es monstruoso, que se va filtrando, hasta que cuando se revela por completo, a todos nos horroriza lo horrendo que fue. Mira, qué padre y ético los japoneses, ¿no? Ojalá los mexicanos tuviéramos esa vergüenza, ¿no? Aquí en lugar de eso se presume las cosas del pasado de una forma bien horrible. Bueno, mira, si comparamos historias, yo prefiero quedarme con la historia de México que con lo que hicieron los japoneses, por ejemplo, en Nankín, Ok, ¿no? pero me refiero a que tienen por lo menos vergüenza. Aquí Es no, que yo no mira, iba a ese punto. yo voy a que Japón se pasó de lanza. O sea, sí entiendo Mm. que México hizo muchas cosas malas a lo largo de su historia, los mexicanos, pero Japón, Arturo Brum, era una abominación genocida y militarista durante 50 años. O sea, Sí, pero yo me refería a la vergüenza, no a los hechos como tal del pasado, ¿no? Sino a que tengan vergüenza en esconder o decir, qué mal eso. No, aquí no, a eso me refería. a ver, ponme un ejemplo, es que no te estoy entendiendo. O sea, un hecho del pasado de México que le hace daño a los mexicanos, aquí no hay vergüenza de que existan todavía esos partidos políticos o que se quiera esconder esos actos, ¿no? En Japón, por lo que me cuentas, esos actos se quieren, hay vergüenza por lo que sucedió en el Ah, pasado. pero solo el audiovisual, Arturo Brum, no Ah, te ya, güey, confundas. yo decía qué bonito, ¿no? Entonces que chinguen no, no es cierto. No, 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 porque no, no. Japón y en general toda la política actual está igual, ¿eh? O sea, Ah, ya, güey, yo creí, no mames, qué bonito, qué padre. Pero no, entonces, ok, bueno, ya. entonces, Me pasa iba por esto. otro lado, disculpen. Y no, nadie vaya eso. No, no, no. No, 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 Abrazos a no. todos, los queremos, amamos y demás. Hablazos, no balazos. Entonces, vamos, Mames, pendejo. un saludo a los amigos japoneses. A ver, volvamos. Oye, ¿te acuerdas de mi personaje el chinito? Sería como bonito. Está muy cancelado ya tu personaje, el chinito. Ok. Si le dan like y comentan, quiero el chinito, vamos a ver si podemos subir el episodio prohibido del chinito, Arturo. Ok, ok. Volvemos entonces con el J-Horror ya en esta Ajá, explosión sí. y empieza a crecer la demanda masiva de terror japonés en todo, en películas, en series de anime, en ¿Me televisión, en escuchas? ¿Me escuchas? cómics. Sí, sí, te escucho. Es que se me fue un tanto la luz. Sí, Pasó, fue como, wow, todo por andar ahí, fue como de terror. A ver, renegando. Oye, yo estoy sí, aquí, pero déjame ver si puedo prender todavía. a ver, ok, Te escucho. vale, a ver. Entonces, después de eso, vamos a tener un gran Güey, fenómeno. qué miedo, se apagó todo, pero no se fue el internet y sigo aquí, cabrón, ¿qué pido? ¿Qué Oye, pasó? esto está muy loco, Arturo Brum. O sea, no, ya no te vuelvas a reír jamás de un japonés, cabrón. ¿Ok? Estás invocando Ya, ya, fuerzas que no puedes controlar, Arturo Brum. ya, basta. Ok, ajá. Entonces, eso hizo que se empezara a pedir más terror japonés de todo. Ujú. Televisión, anime, cómics, manga, todo. Entonces empezaron a surgir franquicias como por ejemplo Resident Evil,
que empezó siendo un videojuego de terror y luego evolucionó a una saga de películas. ¿Qué videojuego, eh? El primero, ¿qué videojuego? O Así sea, es, en verdad sí te cagabas con eso, güey. En verdad, así en es. serio. Y de ahí surgieron otras películas que fueron muy populares de terror, como por ejemplo Battle Royale del año 2000, Ujú, que esa película es el precedente de ahora de todos los videojuegos, ujú. como el Fortnite, por ejemplo, ¿no? Que es, todos se juntan en un solo lugar a matarse entre sí y solo queda un ganador. Sí. Y una buena película, por cierto. Así es. Sí, sí, sí. Y luego de ahí empezó a crecer el interés por las películas de terror japonesas. Surgieron sagas como la de Ju-On, también la de Pulse. Ujú. Y bueno, en general se volvió muy popular el terror Audition, japonés. Audition, sí. el Club del Suicidio. Bueno, el club, sí, eso, sí. Así es. Y eso hizo que después Hollywood se interesara a empezar a hacer remakes occidentales del Anillo, de Ju-On y de muchas otras Que el películas. único bueno es el aro, ¿no? O sea, Mm, mm, ¿o no te gusta? o sea, sí está buena, pero yo me quedo con la contemplativa primera, así. Sí, porque una de las características también, pues es que el cine de terror japonés, el J-horror que estás comentando, o sea, no utiliza jump scare, es contemplativa, ¿no? Es muy contemplativa, muy Así es. cadenciosa, de repente hay escenas muy largas, es construido a través de varios planos secuencias, ¿no? Lo que le da este ritmo que muchos dicen que es lenta, no es que sea lenta, es más contemplativa, ¿no? Y de repente hacen los remakes estadounidenses donde el montaje es así, pum, 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 y John Beskar, ¿no? Entonces, qué horrible John Beskar. Perdón, sí sé que sí. Sí. Ah. No, pero de hecho estuvo mejor que se fuera la luz. Eso fue más como terror japonés clásico, terror, Ándale, sí, ¿no? totalmente. Uh-huh. Ahora sí, ya dando todo este contexto de cine de terror japonés tan Ok, interesante, la verdad, ahora sí vamos a hablar solo de animación. venga, me La, late, qué bueno. la animación japonesa viene directamente de su herencia visual, Uh-huh. llamada manga, que son historietas escritas en japonés que tienen un estilo muy identificable. Son en blanco y negro, sus personajes tienden a tener ojos muy expresivos y siluetas muy marcadas, tienen una gran atención al detalle y acompañan toda la vida de los japoneses, pues hay mangas para niños muy pequeños y hay para personas o adultos que ya tocan temas muy polémicos o prohibidos en otros países. Uh-huh. Oye, una pregunta ahorita que estás hablando de eso. ¿Por qué los ojos? ¿Hay algún problema con los ojos o los ojos? No, ¿Por qué no, el no, manga es no, así? no hay ningún problema. De hecho, No es solamente un problema, pero ¿por qué la representación de los mangas y de los japoneses en estas tiras cómicas son así? tiene un origen claro y específico que A es ver, mira, ahora que estábamos hablando del kami, ajá, vamos a hablar del kami manga, que es Osamu Tezuka, el dios del manga, ajá. básicamente. Él fue el que puso de moda esos ojos, justamente porque él se inspiró ni más ni menos que de Walt Disney. Ok, o sea, no hay un sentido de vergüenza de los ojos de los japoneses en eso, ni Para nada, nada. Lo para que es, nada, ni no, esos ensayos que han dicho que los japoneses se quieren ver occidentales a través de su manga, o sea, bueno, eso no. sí, pero no hay un sentido de vergüenza. Más bien lo que hay, Arturo Brum, Ok, es una relación estrechísima entre Estados Unidos y Japón. ok, O ok. sea, lo que ocurrió después de que Japón fuera derrotado es que Estados La Unidos ocupación estadounidense, lo ajá, ocupó sí. durante 7 años Hasta el 52, sí. y Ujú, posteriormente Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo de defensa. ujú. Japón renunció a tener un ejército a cambio de que Estados Unidos les diera ayuda comercial y militar en caso de ser atacadas. Ajá, y de ahí viene mucho el milagro económico que decías de los 60. Y Sí. eso tiene que ver con la animación, Arturo Brum, porque Osamu Mm, Tezuka
al ser tan picudo en los negocios, dijo, ¿cómo puedo hacer que la animación y el manga que yo estoy haciendo lo consuman más los japoneses con los que ya tengo un acuerdo comercial? Voy a imitar a Walt Disney. Y eso fue lo que hizo. Ok, porque yo he leído infinidad de ensayos, güey, donde sí dicen, no, es que es como la vergüenza de los japoneses o los japoneses que se quieren ver como occidentales y demás, pero no tiene nada que ver entonces. No, esa es una lectura muy resentida. Ok, Arturo. Fíjate, mira qué La verdad, interesante. porque los japoneses ahorita... La neta sí se sienten esas lecturas como incluso muy reduccionistas Sí, porque, o sea, los japoneses análisis. a día de hoy es uno de los países que más aman Estados Unidos. O sea, creo que de la lista de países que más apoyan Estados Unidos está Japón, Vietnam y Corea del Sur. Sí. O sea, y te digo, las lecturas posteriores pues ya son como de cómo es posible que los japoneses amen a los gringos y les echaron 2 bombas atómicas, porque es un proceso complejísimo, con muchas ramificaciones, con muchos detalles, etcétera, pero justamente específicamente el tema de los ojos japoneses, Arturo Brum, viene como un esfuerzo de un acercamiento al mercado comercial de consumo de entretenimiento en Estados Unidos. Qué dato tan interesante, de ese análisis que de repente dan de, ay, los animes están así porque les da pena sus ojos o cosas en sí, ese sentido. yo creo que más bien es un reflejo del prejuicio, ¿no? Ajá, sí, No, o sea, justo, claro. Sí. pero no, tiene que ver más con que, o sea, es que ya eran socios comerciales. Haz de cuenta que es como con México, con un tratado de libre comercio. Pues bueno, tienes que buscar cómo. nosotros estamos a puntos de valer madre, Ah, no, pero... bueno, pero es que no estás para saberlo. Es que tú eras un muchacho, Arturo Brum. Pero antes del tratado de libre comercio existía la fayuca. Que era que tú tenías que ir a buscar a gente que metía de contrabando bocinas, teléfonos, tenis, ropa de Estados Unidos. Con el Tratado de Libre Comercio, eso se acabó. O sea, tú ahorita puedes ir a comprarte unos zapatos Nike, un carro Ford, o sea, pero eso no existía antes. Y eso pasó con Japón, pero desde 1952. Entonces, por eso ellos, mira, traen una historia de romance. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué a nosotros ya nos van a odiar en unos tantos meses de una forma radical? ¿Por qué? No, pues es que luego hacemos un episodio de terror binacional, Arturo. El terror entre los gringos y los mexicanos, porque está cabrón también, ¿no? Pero bueno, a ver, continuamos. Sí. En Japón, específicamente en la animación y en el manga también, se han enmarcado 2 macrouniversos narrativos que tienen 2 palabras específicas. La primera es Kaidan, que es un término que puede traducirse como historias de fantasmas o cuentos de terror, que generalmente van más de la mano con lo tradicional de las historias. Y la segunda es Kaiki, que significa misterioso, extraordinario o sobrenatural, que ya es un poco más contemporáneo y que mezcla el terror occidental con las cosas japonesas. Para comprender también esta popularidad que tuvo el terror japonés, vamos a ver que hay 2 puntos en específico. La primera es que en 1959 se lanzó una revista llamada Kaiki Shosetsu Senshu. ¿Hablas japonés? No, hombre. Claro. No. Y ¿Qué fue eso, muy claro? O sea, claro que. O sea, sí. En español sería Para colección. hablar, ya vieron, clases con Iván Quecha Reina, para hablar japonés, primero tienes que poner tus manos así, y luego, no importa la palabra que digas, solo hazle así, y ya estás hablando japonés. Estoy canceladérrimo, ¿verdad? Pero bueno. Se lanzó esta revista en 1959 que en español sería Colección Completa de Novelas Extrañas, que era un compendio de historias de terror japonesas, pero hechas en manga, y tuvo un éxito inicial en Japón que hizo que luego fuera mundial.
O sea, tú podías encontrar esa revista traducida a muchos idiomas en esa época porque digamos que era como un resumen de todas las historias ya hechas manga. Y por otra parte, las películas que hizo la productora británica Hammer fueron un éxito absoluto en Japón, lo que hizo que se empezara a normalizar la introducción de los tropos y los clichés occidentales del cine de terror en Japón, ¿no? O sea, Entonces, se dejan como los yurei y los yokai por cambiarlos por vampiros, hombres lobos y todo eso, ¿no? así es, y en Ujú, específico la figura de Frankenstein se volvió muy ujú. popular Sí, por sí, la sí. idea de dar vida después de la muerte. Algunos estudiosos de eso señalan que el punto común es el trauma de la derrota japonesa como un país derrotado muerto que logra sobrevivir y resurgir como una sociedad moderna, Ok. aunque no es lo mismo, ¿sí me explico? A ver, un poquito más. Frankenstein lo crean de pedacitos. Ajá. Los japoneses surgen de esos pedazos rotos, por eso se identificaron mucho con Frankenstein, Ok, ya. ¿vale? Listo. Luego, Perdón, luego soy medio no, tardado. también, O sea, también se volvieron muy populares los monstruos duales, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ujú, porque ujú. justamente viene también de la misma parte de que tienen dos personalidades. O sea, quedaron traumadísimos de la guerra, ¿no? O sea, en la Ay, guerra, güey, un es imperio evidente, o sea, japonés loquísimo. imagínate 2 bombas atómicas, o sea, No, luego no, una no, y además, ocupación, militar estadounidense, no, y de sin pasar de ser el país diciendo, sí, somos los mejores, bla, bla, ujú, bla, decir, ujú, ¿saben ujú. qué? Están derrotados por completo. Sí, sí, sí. Ahí esos también, ese tipo de monstruos también se volvieron muy populares. Ujú. Y también empezaron a absorber ideas en los años 60, sobre todo el existencialismo que surgió en Francia, Okey, en donde okey. empezaron a explorar la condición humana, la libertad, la responsabilidad y el significado de la vida. Y Oye, pues, y les estaba yendo de la chin no, pues estaban creciendo, pero se Yo estaban sé, pero alimentando. espiritualmente, o sea, existencialismo, sus traumas, o sea, Pues yo creo que de sus dos expresiones más claras son Godzilla, Arturo Brum y los mechas. ujú, ¿No? Los ujú. mechas que son estas como protecciones de hierro ante Sí, sí, un sí. diminuto ser humano para protegerlo del mundo, ¿no? O Ujú, sea, sí traían aquí una onda ujú, ujú. muy, muy, muy clavada, ¿no? Y finalmente, otra de las influencias que recibieron fueron las novelas de Lovecraft, que ya tenemos un episodio hablando de Véanlo, Lovecraft, véanlo, síganlo aquí, pónganle. que luego va a ser explotado para contar el terror japonés nihilista, que ahorita también vamos a hablar un poco de eso. Guau, cabrón. ¿Terror Ahorita, japonés ni lista del anime? ahorita vamos a eso, A Arturo, ver, bro. yo ya ¿Por quiero qué? llegar ahí, ya quiero llegar Porque ahí. ya vamos a hablar de ejemplos, A ver, ¿vale? La primera historia de animación de terror que podríamos considerar que es terror, terror, Arturo Brum, que no es ujú. una mezcla, es la historia de Devilman, Dividiman. Devilman, que es Devilman en inglés, Ah, pero okey, en japonés le pusieron Devilman. okey. Y esa se estrenó primero como un Sería manga, Dividiman sin la entonación que estás haciendo, ¿verdad? no sé, no lo sé, tú dime. No lo sé, güey. O hazle así, Dibiriman o algo No, así. eso ya no, porque si no, mira, ya canceladérrimo. Una vez es gracia, ya la otra es, Una vez es gracia, la otra ya es que. ya racismo, Arturo, ya es discriminación. Ya ven, Es- solo se eh, permite una vez, una vez, una. Es porque como, 2 veces. ya es que te estás pasando, ¿verdad? A ver, ok. Bueno, Ajá, Devilman se ah, estrenó en 1972 como una animación en donde vamos a ver la historia de Akira Fudo, quien es un estudiante de secundaria que absorbe los poderes de un demonio llamado Amon
y con la ayuda de su amigo Ryu Asuka, lucha contra criaturas ocultas en la sociedad, llamándose a sí mismo Devilman en el proceso. Estamos hablando de serie. Es una serie, sí. Fue de 39 episodios y se lanzó por Toei Animation. Aquí la diferencia que vamos a ver es que esta serie comienza a ser muy explícita en cuanto al terror. O sea, aquí ya vamos a empezar a ver cómo aparecen demonios, hasta tienen cuernitos y son de color rojo, etcétera. Pero el héroe, el protagonista, es Devilman. O sea, es un monstruo que, como ya vimos, no tiene esa connotación judio-cristiana de que es malévolo, sino de que es un demonio que se asocia con un humano para hacer el bien. No, porque esa es una de las diferencias que tienen los demonios japoneses con los... Ahorita que dijiste Devilman, se me ocurrió algo así como alguien que es débil y que su poder es soy Devilman. Ah, eso estaría chido, ¿no? Que tu superpoder sea que te vuelvas lo más débil que puedas, ¿no? Sí. Oh, ay, Devilman. Ahí viene Devilman a salvarnos. Un golpe así. Su enemigo es alguien bien mamado, ¿no? Ya lo va a golpear y le da pena. Entonces vence Devilman. Grana, otro día salvado por Devilman. Devilman alzando la mano. Y Devilman, gracias, chido. ¿No? Sí. Qué buen superhéroe. Entonces, si aquí en este podcast se inventan cosas, o sea, se inventan no solo estamos analizando cine y series, sino proponemos para que ustedes que nos escuchen hagan sus cosas, ¿no? Nosotros no, porque ya viejitos huevones, pero ustedes... Ustedes, chavos, aprovechen que están jóvenes, dice el Arturo Brum. Oye, pero esta serie, la pueden ver su parte viejita. ¿Cómo que su parte viejita? O sea, porque tiene varios remakes. O sea, pero la serie de 1972 la pueden encontrar completa en YouTube, Arturo Brum, y tiene escenas muy traumatizantes. A ver. Tiene escenas, por ejemplo, de demonios decapitados que sufren su decapitación cuando son linchados, por ejemplo. Y son escenas muy explícitas, o sea, sí dices, ay, güey. Pero, o sea, pero el terror que manejan ya, digamos que ya lo podríamos considerar como algo occidentalizado. O sea, sí, ya en esa época está muy occidentalizado Japón. Sí, así es. Sí. Y continuando con este rollo de la occidentalización, y aunque no se trate exactamente de una película de terror, Arturo Brum, vamos a mencionar Belladonna of Sadness. Una película que forma parte de una trilogía llamada Animarama, que fue justamente concebida y pensada para poder atraer al público occidental a una animación adulta japonesa. Ok. ¿No? ¿Adulta a qué te refieres? O sea, es que tratan temas muy adultos. O sea, son temas donde vemos violencia, donde vemos sexualidad, donde vemos O sea, nada que ver con hentai. No es eso. Tú dime, a ver, ahorita te digo. Vamos a ver. Digo. Yo sé que tú eres experto en hentai. No soy experto en hentai. ¿De dónde sacas eso? Oye, es que me recuerdo de un día ¿de qué estábamos hablando? Que me dijiste, oye, ¿te imaginas los tentáculos de Godzilla con un pulpo? Pero tampoco soy, así que digas experto en hentai, no, o sea, está bien que mis computadoras se llenen de virus por bajar hentai, pero eso me hace un experto en hentai, ¿a poco? No abran esa carpeta que dice no abrir en la computadora de Arturo Brum. Puro hentai horrible, ¿no? De tentáculos. Esta película llamada La tristeza de Belladonna, Kanashimi no Belladonna, es una película de 1973 dirigida por Eiki Yamamoto, producida por Mushi Productions y tenía la intención, como te comentaba, de llegar a un público adulto fuera de Japón. Cuenta la historia de Jane, una campesina que es abusada y luego es acusada de brujería y se asocia después con un demonio
para buscar venganza por lo que le hicieron. Y esta película O sea, se artísticamente asocia con un demonio. Ve el tema, o sea, ese tipo de temas no lo veríamos en un cómic o en una animación occidental, es lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Se me hace muy interesante esas como mezclas que tienen con lo espiritual y lo material y esa yuxtaposición que tienen los japoneses y que esté también en sus animes de terror. Qué buenísimo. Sí, 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 y te digo, no es exactamente una animación de terror porque es más psicodélica. O sea, sí. si Ok. la película tiene ilustraciones que son, parecieran como trazos de acuarela. El punto central de la película es muchísimo más artístico, pero O sí tiene sea, ¿recomiendas verla con? Yo jamás voy a recomendar eso a Arturo Brum porque luego ni te acuerdas de lo que tratan las películas. Ok, ok, qué Y aburrido. me ha pasado, Arturo, que dices, ¿esta película qué onda? ¡Ay! Ya me Es- acordé. Estás viendo una película bien seria y de gore y te la estás pasando riendo. Sí, sí, mejor no. Sí, no. No. No, bueno, es que depende. Eso me Mm. pasó con Terrifier 3. No voy a dar spoilers, pero yo me la pasé risa que risa, ¿eh? Yo me la A pasé, ver, ja, ja, ok, ja, ok, qué ok. chistoso payaso. Ese, pa- Este sí da risa, no como el Joker que ese, pin- canta. ese pinche Joker. Pero bueno, continuando. Esta película le fue muy mal. Ay, qué mal. Porque fue muy extraña para el público en su momento, pero Ujú. se recuperó y ahora es considerada una película absolutamente referencial de la animación psicodélica de los años 70 de Japón. Y yo se Mm. la recomiendo, así como hay el sello Cinépolis o como decían esa, Sí, garantía Cinépolis. garantía Cinépolis, garantía Cine Quiero Perderme Contigo. Vayan a ver Pum. Belladonna of Sadness, la pueden encontrar completa en YouTube. Ahí Está está la muy, muy, recomendación. muy buena. Ahora, Ujú. avanzando, con la explosión, y esto es un poco lo que decías Arturo Bruma hace un momento, que tuvo Japón a partir de los años, bueno, finales de los años 70, principios de los 80, vemos que hubo una cantidad gigantesca de nuevas películas, series, mangas, música, de todo. O sea, Mm. se explica contextualmente porque Japón tuvo un momento de gloria absoluta a partir de 1975 hasta 1989, en donde ¿A qué te refieres de gloria absoluta? de bonanza económica. Ah, ok, ok, O ok. sea, se consideraba que Japón iba a poder desbancar al mismo Estados Unidos en poco tiempo debido a la potencia de su industria. Y mucho por las cuestiones tecnológicas, ¿no? Sí, Japón tuvo una estrategia que era aplicar ingeniería inversa a las innovaciones tecnológicas y volverlas de mayor calidad. O Ujú, sea, por ejemplo, se hacía una televisión a color en Estados Unidos. ujú, Ellos exportaban esas televisiones, las desarmaban, analizaban cómo estaban hechas, y si la televisión de los gringos duraba 10 años, los japoneses te decían, esta televisión te va a durar 30 años por el mismo precio. ujú. Entonces se acababan el mercado en computadoras, en televisiones, en automóviles. Todo lo que venía hecho de Japón en esa época, con esa estrategia, tenía una garantía de calidad muy fuerte. De ahí surgieron ciertas industrias como por ejemplo Sony, Ujú. que fue así, en ese momento de gloria Sony era como de, uff, lo último en tecnología, lo más duradero, al mejor precio, estaba muy cabrón. Ujú, Y eso impactó en la industria audiovisual, Arturo Bro. ujú. Que luego tú dices, oye, ¿por ¿por qué hay luego tanta pendejada en el cine japonés? ¿Por qué hicieron esas babosadas? ¿Cómo ¿Por qué qué? empezaron? Pues lo que tú decías hace rato de que Ah, luego se ya, empezó ya. a degradar el terror. Sí, sí, no, que empezaron con mucho soft porn y películas eróticas, totalmente. Ajá. Eso fue Arturo Brum porque literalmente Ujú. ya no tenían más buenas ideas que hacer. Mira. Y eso hacía que financiaran prácticamente todo tipo de proyectos. Ujú.
O sea, tú llegabas como estudiante de audiovisuales japonés en 1980 y decías, tengo esta idea de hacer una película de terror que trate de enanitos y dinosaurios. Te decían, órale, ahí te van los yenes. Todo mundo quiere consumir la cultura japonesa, todo mundo quiere Espérame, de enanitos y dinosaurios es la mejor idea que he escuchado en mi vida, Iván. Bueno, anótela. Enanitos y dinosaurios. Ahí está el próximo Oscar. No sé cómo, pero ahí está. Con el Ahí de está. Juego de Tronos. El ¿Cómo Juego se de llama? Tronos, sí, Peter Dinklage. Peter Dinklage Este, en Enanitos contra Dinosaurios. Bueno, no le pongan enanitos porque puede ser ofensivo, yo sí, se sé. va a enojar. No. Pónganle Sería como pequeño, pie pequeño. no, sería como corazón gigante contra ya ves como que lo inviertes para que Ajá. suene así Corazón gigante, cerebro gigante. chiquito. Un dinosaurio, No, cerebro chiquito, ¿no? Un corazón no, gigante. corazón gigante contra los dinosaurios, diría yo. Corazón gigante contra los dinosaurios. Ahí está, Peter. Ya arreglamos inclusive tus problemas de andar quitándole empleos a otras personas de baja estatura. Ahí está. Bueno, De nada. entonces, en la década de los 80 hubo un auge justamente, Arturo Brum, Uh-huh. que de animación japonesa sangrienta, que obedece a estos A todos cambios. estos cambios, sí, ¿No? sí, sí. Se puso de moda el cyberpunk, se puso de moda el slasher, se puso de moda también Japón en sí mismo. O sea, y los japoneses, como te decía, y retomando lo que decía en la idea anterior, están sumamente influenciados por la cultura estadounidense. Uh-huh. O sea, como que va de un lado para otro. O sea, hay una simbiosis muy fuerte en las culturas ahí. Uh-huh. Y los japoneses tomaron todos los elementos sangrientos del body horror, del slasher y del terror en aquella época para trasladarlo a su propia cultura, que es el manga y el anime. Y ahí Uh-huh. empezaron a surgir grandes producciones que se destacaban sobre todo por eso. Tenemos el ejemplo de Chojin de Tsutsu Urokijudoji. Oh, man, maravilloso tú. Uf, y también Ninja Scroll. Estas dos historias Ajá. están llenísimas, Arturo Brum, de gore y sexualidad desbordante. Y van a ser Ninja Scroll. ¿De qué así trata es. Ninja Scroll? Ninja Scroll es una historia, como su nombre bien lo indica, de un ninja que tiene que defenderse, sobre todo de unos grandes monstruos, Arturo Brum, que te voy a decir que se puede volver tu favorita. Ok. ¿Sabes Okay, por qué? okay. ¿Por qué? Porque tiene muchas escenas de mujeres jóvenes siendo atacadas por tentáculos monstruosos. Uy, me estás dejando en este pinche programa como un enfermo del hentai bien cabrón. Pero no es Señores. así, pero no es así porque el Ninja Scroll las defiende. Yo sería Ninja Scroll, Esa, totalmente. eso voy. O sea, No sé si así es su posición, pero me lo imagino así. esa historia se desarrolla en el Japón feudal y vemos Ajá. a un espadachín que lucha contra los demonios de Kimon, que Ujú. tienen poderes sobrenaturales y uno de esos es ser pulpos que atacan a mujeres jóvenes y bellas y Es que, voluptuosas. es que los pulpos, o sea, en Japón hay algo. Son peligrosos, son sexuales, no sé qué pasa. No sé. No lo entiendo. No entiendo, Otra, pero hay algo ahí. sí, y te digo, y todas esas ¿Cómo me exploraciones. mandaste a la verga? Te voy a llevar a empezar a hablar de pulpos. Oye, pues es que es que mira, yo desde el episodio, vayan a ver el episodio de Godzilla y díganme de dónde salió eso. Vayan a verlo, denle like, comenten. Ahí. A ver, ya. Nah. Oigan, por favor, suscríbanse al canal. Si ya llegaron a este momento, por Suscríbanse, favor, suscríbanse, por favor. suscríbanse. Nos ayuda muchísimo que se suscriban. Y bueno, continuando, yo creo que también te va a gustar mucho, Arturo Brom, en A este ver. contexto que te decía que se produjeron, perdón, un montón de películas y de animación, pero esta es otra cosa, que es Vampire Hunter.
Oye, esa sí la he escuchado. Me Es han dicho, me han hablado mucho de ella, no la he visto, pero Vampire Hunter D, es ujú, una película de terror y fantasía de 1985, ujú, eh, que básicamente se trata de un mundo posapocalíptico nuclear donde una joven contrata a un misterioso cazador de vampiros, mitad vampiro, mitad humana, para protegerla de un poderoso señor vampiro que la quiere secuestrar. Esta película se destaca sobre todo y prácticamente todas las recomendaciones que vamos a tener de ahora en adelante, Arturo Brum, ujú, en que visualmente es espectacular. ¿Por qué? Porque todas estas películas que se hicieron, por más locas que sean, por ujú. más gore que sean, por más tentáculos que tengan, había mucho billete para animarlas. Ok. Porque estaba O en sea, una, sí había un retorno de la inversión casi asegurada con no todo esto. necesariamente, Ok, entonces, pero había ok, mucha lana para invertir. ok. Todo mu Es que la locura por los japoneses a finales de los años 70 y principios de los 80 era absoluta, Arturo. Ujú, ujú, Todo mundo quería invertir en Japón, todo mundo quería productos japoneses, se volvió como una locura. ujú, Y esa locura hizo que todas estas películas se produjeran. Te digo, o sea, ahorita vamos a ver una película loquísima que tú la ves y dices, ¿y esto qué pedo? ujú. O sea, está buena, a mí me gusta, pero si tú ya la ves con el tiempo, dices, esto ahorita no se produce ni de pedo, porque Ok, me van a ok. decir, ¿y esto pues, qué pedo, no? Ajá. Pero Ya, en ya su, estoy intrigado, ya estoy y intrigado en su y ya. momento, ahí te dicen, ahí Ajá. está la lana, hazla, Ujú, necesitamos más películas, necesitamos más, necesitamos más, porque el mundo estaba así encima de Japón en ese momento. ujú. Y Vampire Hunter D, Arturo Brum, es visualmente espectacular. Una cosa espléndida, Ok. vale mucho la pena verla. Está también en YouTube, pero está en muy mala calidad. Si Mm, pueden buscarla por ahí en otro ok. lugar, denle una oportunidad a Vampire Hunter D. Estoy apuntando para ponerme al día con todo esto, porque te decía, no conozco, pero se escucha buenísimo y además con todo este contexto que estás dando y creo que viene muy acorde con el cine también de terror japonés que me encanta, entonces está buenísimo. Mira, esta también tiene sello. Cine, quiero perderme contigo. Uf, ya dos Esta ta- sellos en este Dos programa, sellos, dos dos sellos. sellos. ¿Y saben cuándo había pasado eso? Nunca. Nunca, Entonces, porque ahorita me lo saqué de porque los ahorita la huevos. acaba de inventar este güey. Así es, Arturo, bro, así es. Ok, Bueno, ok. entonces continuando. Ajá. Ahora vamos a hablar exactamente de la que te comentaba, que es Tenshi no Tamago. Ujú, Tenshi no Tamago, Arturo Brum, es una película que en español es El huevo del ángel y fue producida en 1985, ujú. dirigida por Mamoru Oshii. Mamoru Oshii es más famoso por la animación Ghost in the Shell Ujú, y también por otro que anime que es también, una maravilla, Ghost in the Shell. Ujú, y otro anime que a lo mejor no es tan popular aquí, pero en Japón fue súper popular, que es Pat Labor, que es una mm, animación de mechas muy interesante, ujú, pero este es su proyecto más alocado. El huevo del ángel o Tensho no Tamago se trata de una niña quien guarda un huevo de contenido desconocido en un mundo surrealista posapocalíptico en donde ella ocupa su tiempo recolectando botellas y las llena con agua y llega una especie como de caballero que tiene un arma en forma de cruz y comienza a seguirla. Ella se da cuenta de que su huevo se perdió, sospecha de este güey y entonces empiezan a tener como una interacción en este mundo posapocalíptico. Esta película prácticamente no tiene diálogos. Es una, pureza es cinematográfica. una fumadota que se Ajá. aventó este Mamoru Oshii.
súper simbólica. O sea, mucho más fumadota que Ghost in the Shell. Ghost in the Shell tiene un hilo conductor, Arturo Brum. La Ghost que in me the estás Shell diciendo, tiene un no, arco narrativo. ya me la vendiste. También lo tiene, pero es que cuando terminas de verla dices, bueno, ¿qué pedo? Ajá. O sea, tiene muchas cosas para hablar, o sea, tiene un subtexto de existencialismo, de filosofía, de reencuentro con el ser, de cyberpunk, de todo ese rollo. Ajá. Pero es una película sumamente extraña. Okay. Pero como te decía, la animación es exquisita, porque fue altamente patrocinada por los productores. O sea, ellos dijeron, Okay. este güey es muy bueno, dale dinero para que haga. Oye, pero es una película de una niña que casi no habla, que queda un huevo con un caballero medieval en un mundo posapocalíptico. ¿Dónde firmo? Ahí está la lana. Ahí está, entonces tu idea de personas de baja estatura, ya para que no nos cancelen, con dinosaurios, ahí hubiera entrado. Nací en la época equivocada, Arturo Imagínate Brunel. cómo sería el opening, como dos así personajes de baja estatura corriendo y al No, lado de pero ellos un velociraptor. un velociraptor, pero si fuera intro de anime, iría Ajá, uno de un lado y otro del otro y ajá. chocan y hay una Y explosión haces, "Ah, y luego vuelan por el ah". aire y hay Sí, un solo de y se ven las guitarra manitas y los piecitos y todo así, entonces, cayendo y así hacia el vacío hacia el vacío existencialista. y luego están comiendo sushi y se le cae y se ríen. Ja, ja. Ay, Arturo. No, bueno, a ver, a ver. Avancemos, Ya, porque ya, todavía ya, tengo ya, ya. un par de cosas más que Venga, contarte, Arturo. venga, venga, venga. Voy a cerrar esta parte contándote, mira, ya hablamos de Akira varias veces en este canal. Les voy a Ujú. sugerir que mejor vayan a ver los análisis que hemos hecho, pero esta también tiene, Akira lo hablamos en el capítulo de Body Horror, entonces, pues, ajá, tiene muchos elementos de terror, entonces ajá, nada más la menciono por encimita para que sí. sepan que también Akira pueden Ujú, traer terror, porque ujú, me quiero centrar más bien en que a partir de 1989, Arturo Brum, ujú. Japón se desmorona. Entra en una crisis económica de la que no se recupera al día de hoy. Por la crisis asiática, ¿no? O sea, del noventa y No, eso fue cinco. después, en Ah, el ok. 98. En 1989, Japón ya no puede, digamos, crear los productos, los servicios, etcétera, que sustenten los precios que tenía en la época, Ajá, básicamente. ajá. Es decir, un metro cuadrado, por ejemplo, en Tokio, llegó a costar $2 millones. Ujú, Eso es insostenible en cualquier economía. Era carísimo. Y lo que pasó fue que su industria no soportaba tanta presión económica, aunque tenían muchísima lana. ajá. Lo que pasó fue que Japón empezó a entrar en crisis, pues porque ya nadie podía comprar los productos y servicios en el mercado interno y eso hizo que tronara su economía. Y eso hasta el día de hoy les afecta porque Japón tiene uno de las monedas más devaluadas del mundo. Pero esa es una estrategia de su gobierno eh, eh, para mantener, digamos, hasta cierto punto su economía estable. Ah, ya ven, ¿no? Qué tan socio de Estados Unidos. Ajá. No, bueno, es que eso es algo que se les critica muchísimo de la relación Japón-Estados Unidos, Ujú, porque los japoneses son bien depredadores económicos. O ok. sea, ellos devalúan su moneda durísimo para poder hundir las economías alrededor de ellos. Y entonces dicen, ah, cabrón, y el libre mercado y no sé qué, y los O japoneses, sea, depredadores económicos, ¿les llamarías? sí, oye, iba a ser otro chiste, Creo que ya basta, porque cancelado, pero ya me ya, lo voy a ya, cerrar. entre personas de baja estatura y japoneses, ya, mira, Ya mejor me aguanto. sí. No, es que no No, puedo, a ver, dilo, ya, es que los dilo. japoneses dijeron, no me importa. Ay, Dijeron, no me importa, yo voy a seguir devaluando mi moneda. suscríbanse a nuestros talleres, inscríbanse a nuestros talleres.
Se ponen cotorros. Hay más información, ¿eh? Hay más información. Pero Japón desde esa época, Arturo, en la actualidad, se ha mantenido, es como un muerto viviente. O sea, ya no es una potencia. ¿Llamarías a Japón un zombie? Sí, un zombie y un depredador económico, como te había dicho, porque ellos usan su moneda para mantenerse a flote en la economía, devaluándola, porque son un país, además, que tiene una de las tasas de ahorro más grandes del mundo. O sea, los japoneses ahorran una cantidad de dinero impresionante. Y eso hace que su gobierno pueda disponer de sus ahorros para apostarlos contra el capital fuera del país. Y eso hace que como que se mantenga. Pero Japón hace ya muchos, muchos años dejó de ser un centro de innovación. Ok, ¿en serio? O sea, pero si tú ves fotos de Japón, es ya una ciudad cyberpunk, esa cosa, o sea. O sea, sí, pero no es su tecnología. Está Samsung, está Canon, está otra cosa. O sea, ya es privado. No es japonés. O sea, los japoneses eran innovadores en los años 70, 80. En la actualidad ya no. Dime qué innovación has conocido de Japón. Pues el PlayStation, ¿no? El PlayStation, pero pues es ¿no? que eso es una colaboración de Sony con Sony, con Estados Unidos, etcétera. Pero eso no es una innovación, eso es del 94. Bueno, perdón por decirme edad, o sea, ya. Sí, o sea, es que no hay dime una innovación japonesa. Estoy pensando, una innovación japonesa, que son buenos para el karate. Te fuiste más atrás. No hay, o sea, este rollo como de que haya un Tesla, haya un inteligencia artificial. O sea, Sony ya no es japonés. Sony es japonesa, pero entonces, no es una punta de innovación. Sigue siendo un punta de innovación Sony. Dime una innovación de Sony. Los PlayStation 10. PlayStation 5. Mario Bros. ¿Pero qué de Mario Bros? No supe qué decir, güey. Yo sé. Arturo, no hay innovación japonesa, porque ellos ya no tienen ese ímpetu. O sea, están en crisis. Crisis permanente. Ok. Y ahora que... Abrazos a todos. Tengo varios amigos japoneses a quienes les mando un fuerte y cariñoso abrazo. Ahora con que ya van Sobre todo a Saori. Sí, Saori. No, Saori, mi amiga Saori. Yo pensé que la de los Caballeros del Zodíaco. No. Pero bueno, todo esto te lo cuento porque Japón, después de esa crisis, ahora se va a ir a un terror psicológico. Mucho más individualista. Ya no va a ser este terror sangriento. Ahí viene el terror nihilista. Arturo Brum. Vamos a comenzar primero con un manga que es una cosa espectacular, que es Berserk. Berserk empezó siendo un manga, como prácticamente todos, que se publicó en 1989 y se publicó a partir de 1992 como una animación. Aquí vamos a ver la historia como de una especie como de pandilla de forajidos que se asocian para enfrentarse a monstruos épicos. Lo que tiene de diferente o lo que tiene de ser una obra súper marcada para la época es que los personajes prácticamente ninguno tiene finales felices. Es un mundo totalmente decadente y triste. Sin esperanza. A veces hay esperanza, pero a veces no. Mira, fíjate, haz de cuenta que es como Juego de Tronos, pero mucho más nihilista. Muchísimo más. Tampoco es que Juego de Tronos fuera tan nihilista. O sea. No, pero a lo que me refiero es que con Juego de Tronos luego tú decías, va a morir un personaje, va a morir el otro. Aquí está muy cabrón. Esto sí es nihilismo de verdad, dices. O sea, sí, el destino de los protagonistas es bien oscuro, triste y psicológico.
Ok. Y como es una historia de fantasía, estamos hablando de sufrimiento eterno, de crisis existenciales profundas, de pérdida de significado de la vida, de malvados que son verdaderamente malvados, ¿no? O sea, que activamente están pensando, ahora sí que son como ese monito, no sé si lo viste de los autobuses que dicen, estoy pensando cómo partirte la madre. Pues Sí. así eran sus personajes, pero Ok, más cabrones. ok, ok, ok. Lamentablemente, su creador, Kentaro Miura, Ajá, murió antes de poder terminar la historia en manga. ajá. Entonces eso hizo que hubiera problemas, porque se estaba a punto de convertirse, haz de cuenta, como una historia de referencia como lo sería en la actualidad de Evangelion o Akira. Ujú. Pero se murió y se quedó inconclusa la historia. Luego ya como que le quisieron arreglar, le quisieron mover, pero ya no fue lo mismo, Arturo. Ujú. Su primera animación de los años 90 es absolutamente explícita, hay de todo, pero se centra más en la psicología de los personajes, cómo se quedan traumatizados y cómo superan esos traumas. Ok, Entonces, pueden ver también Berserker. Es que todo esto ya está en YouTube. ok. En mis tiempos tenías que ir a comprarte el DVD, pero ahorita lo puedes ver en Ajá. YouTube ahora mismo. Vayan a verlo, Maravilloso. disfrútenlo. O compren el DVD, seguramente trae cuestiones extras. Así es, Arturo Brum. Y ahora sí vamos con tu tema favorito. Ah, Vamos a hablar de una serie de terror que también es súper de referencia, que es Serial Experiments Lane. ok. Es una serie de televisión creada por Yasukuji Ueda y se trata de una serie que se emitió en 3 episodios en 1998. Y la Ujú. historia sigue a Line Iwakura, una adolescente de los suburbios de Japón, y su relación con Wired, una red de comunicación global similar a Internet mezclada con inteligencia artificial. Ok. Esta historia inicia, como todas las buenas historias de animación japonesa, con una automorición. Ok. Porque esta película inicia en 1998 con estas redes sociales de adolescentes que están conectados y de pronto alguien muere, pero empiezan a recibir mensajes de la persona que se automurió Ujú, en sus correos electrónicos. ujú. Entonces empiezan a investigar cómo es posible que alguien que ya se fue de este mundo siga enviando mensajes a través de Internet. Uy, Entonces ahí empieza a hacer esto y la historia se vuelve surrealista por ah, completo y la protagonista se empieza a cuestionar qué es la realidad, qué es la identidad y mezcla todo este rollo que tiene que ver con la animación de los 90 y las historias de los 90 de los hackers, conspiraciones del gobierno por ocultar la verdad que hay detrás de Internet, como hay ajá, guerreros cyberpunk que tratan de sacarlo, pero no se puede al final. ajá. El consenso de la crítica especializada con respecto a la animación japonesa de terror la señala como una de las principales obras que destaca el nihilismo que se puede Wow. percibir en la sociedad moderna japonesa por su originalidad, los temas que toca y cómo representa de forma muy oscura a un mundo plagado de paranoia, alineación social y dependencia tecnológica. Voy a buscar el DVD. Esta, Este, esta serie es una cosa loquísima, ajá. absolutamente. O sea, tiene todos los elementos que un amante del cine de terror va a disfrutar. O Wow. sea, Sí, esta, se escucha muy bien. esta también, mira, pa, sello. Tres. ¿Saben en la historia de este podcast cuántas veces había pasado esto? No, y sabes Jamás. qué, Berserker también, son Cuatro. 4. Es que Cuatro. es que sí, mira, a ver, si a ti te gusta la animación japonesa, Ajá, sí o sí tienes que ver estas, porque están muy buenas, están muy ajá. cabronas y van a
a presentarte un disfrute audiovisual. Uf, papi. Ok. Uf. Y bueno, también como un pequeño paréntesis está Evangelion, que no la podemos considerar como animación de terror. Pero esta es una obra filosófica nihilista. Tiene sus momentitos de terror. Tiene sus, como por ejemplo, cuando su mecha se vuelve un monstruo muy animalesco que devora a otros mechas como si fuera una bestia sin control. Eso es una parte súper de terror. También hay mucho terror psicológico cuando te muestran cómo los protagonistas sienten el dolor de sus robots gigantes cuando están siendo, por ejemplo, ultrajados o abusados en metáforas sexuales Wow. muy sugerentes. Ajá. Para todo este rollo sí tiene elementos. Yo no diría que es cine de terror, Ok. para nada, No. pero tiene sus cositas. Ujú. Y no quiero dejar pasar esta década sin mencionarlo ahí un poquito Ujú. más. Yo conozco muy poco, pero creo que podría decir Perfect Blue, ¿no? De esa- Perfect Blue también. Es que de- es ese giro que da el terror japonés, Arturo Brum, sí. que pasa de ser como muy efectista y un espectáculo y una locura Ujú. a ser ya mucho más contemplativo, psicológico y nihilista, propio Pero de la crisis económica. esa historia de un grupo de J-pop, de esta chica que quiere ser cantante y que siente que tiene otra personalidad, o sea, se me hace muy psicológica, muchas referencias, creo que es maravillosa Perfect Blue de Satoshi Kon, entonces eso sí es terror para mí, un terror bien profundo, como una historia dentro de una historia dentro de una historia, es brutal, es maravilloso. Sí, no, y Satoshi Kon es el papá de los pollitos de toda esta animación, o sea, Ujú. tiene un montón de cosas que, bueno, igual, es que yo creo que incluso hasta podríamos hacer solo un programa solo de Satoshi Kon, Hagámoslo, ya está, ¿no? O sea, porque firmado. tiene una cosa, tiene unos trabajos espectaculares. Lamentablemente también colgó los tenis muy pronto, pero su obra 40 y tantos años tenía, era muy joven. era un chamaco, Sí, 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 apenas estaba saliendo a la vida. sí. Así es, y sí, en verdad sí. Sí, sí, sí. Ahora, Arturo Brum, vamos a cerrar justamente Ujú. con Junji Ito. Junji Ito. Junji Ito Ahí sí me gusta Uzumaki. Ahí lo conozco y sí me gusta Uzumaki. no, bueno, sí, es que vamos a hablar un poquito de esa serie. Menos esta serie que acaba de salir. ¿A ti No, sí? ahorita te platico cuál es mi opinión. Ok. Ahorita te digo. Ahora sí, Junji Ito es un mangaka, un dibujante de manga de terror japonés, Ujú. y algunas de sus obras más notables incluyen Tommy, la historia de una niña inmortal que lleva a sus admiradores a la locura. Es muy, muy buena. Wow. Ajá. Uzumaki también, que como mencionas es una serie de 3 volúmenes sobre un pueblo maldecido por espirales. Que todos se empiezan a convertir en espirales y tiene una película maravillosa sobre un sentido apocalíptico y de fin del mundo a través de la degradación del cuerpo. Uf, es brutal, Uzumaki. Muy Así es. contemplativa, por cierto, pero brutal. Ajá. Así es. Y otra de sus obras más conocidas es Gio, una historia en la que los peces son controlados por una cepa de bacterias llamada el hedor de la muerte. No manches. Esa específicamente, Arturo Brum, Ajá. creo, mira, y yo Pero estás siendo, hablando de manga ahorita, ¿no? Ahí no no, hay. te voy a hablar de animación. Es Ajá. que ahora sí voy a hablar de lo que O me sea, causa. todas estas sí han sido animación. Sí, es que sus obras Ajá. están como por colecciones. Ajá. Tiene Junji Ito Horror Comic Collection, que absorbe todas sus historias y las va dividiendo por segmentos. Ujú. Y estos segmentos, algunos han sido animados de vez en cuando. Ujú. El problema que tiene este Junji Ito, que yo digo, ahí tú me dices, es que sus historias son mucho más impactantes cuando tú las lees en un manga que cuando las ves animadas. Mira, ahí sí.
ahí sí no lo sé, ¿no? Yo lo he visto las animaciones solamente y me han parecido brillantes y sumamente perturbadoras, Él es un pero icono gigantesco del terror japonés, el yo manga. sé, ajá. O sea, tiene una legión de fans absoluta. Y su trabajo ha sido llevado a series de anime y también películas, y Ujú, también como una especie como de antología de historias cortitas. ujú. Sí, sí, sí. Y muy buenas, muy buenas. Y es que ese es mi punto, pero ninguna hasta el momento ha sido como recibida muy favorablemente por los fans de Junji. Ya entiendo, entiendo. O sea, Ok. como que se O sea, adaptan y sí tiene su fandom tóxico, que o es manga y no pueden ponerlo en audiovisual porque es imposible, ¿no? mira, fíjate, y ya ahora me voy a meter con la historia que te estabas contando ahorita de la Ajá, serie actual. La serie ajá. actual, que es Uzumaki, Está en se- HBO Max. Ajá, así es, se desarrolla en el pueblo de Kurusocho, ajá. donde hay una maldición de espirales que empieza a manifestarse. Ujú. Y esta maldición enloquece a los habitantes del pueblo y los va metiendo a una locura por las espirales. O sea, y es lo que te decía, en el manga vemos cómo hay espirales así en las nubes, en el agua, etcétera, y esas espirales van llevando poco a poco a, a, a que la gente se vuelva loca por ello. Ahora, Arturo, Ujú. yo leí este manga hace muchos años, hace bastante tiempo, y me pareció una obra increíblemente hermosa en los términos de las imágenes que hizo Junji Ito. De Ujú. hecho, una de las partes más icónicas de su obra es esta chica que tiene como un ojo y tiene una Y se espiral. empieza a espiral, que en la película que hicieron, digamos, un tanto live action, hay por ahí unas referencias, ¿no? A eso. Ajá, Ajá. exactamente. Ahora, o sea, ese trabajo está padre, ¿no? Está muy Ujú. bien y lo volvió actor de culto. Luego hizo unas animaciones, se asoció con Netflix y lanzaron una primer colección de Junji Ito. Y Que esa, a mí me gustaron, pero es que, creo es esta parte de que yo no conozco su manga, ajá, ¿no? porque los fans de Junji Ito Ajá. criticaron mucho la obra porque no es lo suficientemente terrorífica o no te deja esa sensación tan fea como Y cuando lees no, el manga. a mí sí me causó, pero Le voy, bueno, le voy a mandar repito, el repito, Uzumaki 1. no lo. Es que, es que sí, yo sí me voy un poco por eso, Arturo, bro. Ujú. Que es que tú cuando lees del manga, o sea, terminas como con una sensación así de mucho Pero malestar. hay que separar, Iván, o sea, Es que yo sé que hay que separar, pero es que el asunto es que justamente el marketing que maneja ahorita Junji Ito, ujú, porque hicieron una colección por ahí del 2012, me parece, por ahí, hace varios ujú. años, le fue muy mal y Junji Ito decía, es que no, ahora sí que no entendieron mi arte. Ahora con Netflix, ahora sí entendieron mi arte. Ujú, La sacan y le vuelve a ir mal. Y vuelve a decir, no, es que no le están cachando. Pero para esta serie de 2024, él dijo, esta va a ser la buena. Yo me voy a involucrar al 100%, voy a estar, es más, hasta si tú la ves, es en blanco y negro como un manga, ujú, y prácticamente están haciendo el manga animado. ujú. Y a mí particularmente, Arturo Brom, me pareció el trabajo más acabado. No me terminó de ¿El encantar. mejor? No, no te digo que el mejor, porque es que no me, no, en Yo te general puedo no, decir que dentro de animación no me está gustando nada. no Es me muy, está, es muy plana, pues es muy que, plana. fíjate, es que creo que tú le diste el punto de la clave. Eso es lo que quieren los fans. Y está terrible porque hay que entender que la animación es darle también profundidad, ¿no? O sea, y eso evidentemente pasar un manga a un lenguaje audiovisual van a ser dos distintas formas narrativas,
¿no? Y esto lo estoy diciendo sin conocimiento del manga, ¿no? Pero el análisis tiene que ir a que tienes que separarlo y no va a ser posible que un dibujo te cause lo que un producto audiovisual y la profundidad. A mí esta serie de HBO me está causando ni siquiera terror, sino, bueno, sí, espanto en cuanto a la animación, diciendo que estamos ya atrasados en una animación japonesa con Yuito, con HBO Max, o qué es esto, Telma, o sea, ¿qué ocurre? ¿No? No, pues según yo, Arturo Brom, yo te digo, Ajá. eso es lo que está buscando Junji Ito, porque constantemente ha recibido esas críticas de que como que no se arma bien y él ha dicho, es que no me han entendido bien mi obra. Ok. Entonces ahorita esta obra es, yo pienso, no sé, habría que ver si es al final la recepción más positiva, pero es lo que está buscando tanto Junji Ito como sus fans. Ok. O sea, habrá O que ver, sea, está siendo bien recibida. es que todavía no acaba. Ok. O bueno, creo que acaba de terminar, o sea, no tiene mucho. Pero Porque, híjole, está planísima. es que mira, como dice la frase, a lo mejor Arturo Brum, a lo mejor este es café para los más cafeteros. O sea, eh, tú tomas tu café, pero luego alguien llega y te dice, no, tómate este café de la Sierra de Veracruz, y te lo tomas y entonces sí, pero te encanta esa sensación. Uy, es Entonces, maravilloso, ya no me está sudando. y de ahí viene la frase, café para los más Ok, cafeteros. ok, Entonces yo ok. pienso que esta serie es café para los más cafeteros. O sea, a lo mejor tú le estás entrando a algo que ya está como muy para loquitos. Ok, entiendo. ¿Sí me explico? O sea, sí es Totalmente. como que Junji Ito trae una bronca en traducir su manga al audiovisual y su forma que le encontraron de resolverla es volver un manga animado, básicamente, porque te digo, es blanco y negro y como que nada más se mueven tres cositas y ya, ¿no? O Ok. sea, no me disgustó el producto, A mí sí, a mí sí. O pero sea, porque entiendo la animación y además una de de los países que tienen las animaciones más avanzadas es Japón. Y de repente ver esto se siente como un atraso, pero estoy hablando en cuanto a conocimiento de animación, ¿no? No del manga como tal y este fandom tóxico. Y otro ejemplo, quiero pensar que es otro ejemplo de estos fandom tóxico que hace que los autores se tengan que como poner cerrados y darles lo que el fandom quiere y no, eso solo va a provocar cosas como esto, la neta. mira, entonces ahí está. Vamos a ver. Autores, directores de culto que tengan un gran fandom, no les hagan caso. Si ustedes son así y son creativos, es porque tuvieron su creatividad sin que nadie les dijera cómo hacer las cosas. Escuchen a Entonces, Valentina Elizalde. exacto, justo, dilo, por favor. Soy así, así nací y así me moriré. Qué mejor que eso para resumir lo que estaba diciendo. Muy bien, hasta acá llegamos. Nos quedan cientos de recomendaciones de animación de terror, pero creo que ya dimos un recorrido Quizá intro- otro, podría ser otro, introductorio, quizá. introductorio, ¿no? O sea, Ajá. para que ahí nos vayamos metiendo al cine de terror, de animación japonesa de terror, Esta es la ¿no? primera parte, No podría puede ser. ser. Puede ser para que Ujú. ya vayamos empapando. Si les gustó, denle like, compartan, pongan sus recomendaciones, pongan si les gustó la de Junjiito o no les gustó, suscríbanse, ayúdenos a hacer crecer el canal, dejen ahí su comentario de qué quieren que hablemos y bueno, sin otra cosa, Arturo Brum. Si dijimos algo que se ofendan, pónganlo también ahí y ya, no lo volvemos a hacer. Ya. No, sí lo volvemos a hacer, pero ya lo hacemos con conciencia. Ya sé que te vas a ofender, pero bueno, ahí te va. Ok. A ver, entonces,
sin otra cosa, ahora sí, muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento. Que Les tengan agradecemos por acompañarnos en Cine Quiero Perderme Contigo, Hubiera estado chido que buscaras cómo se dice eso en japonés y lo cantaras. como Juan Gabriel. Fíjate, ahí, Mira, ahí para la otra. ahí, sí, sí, sí. Va, Ay, cámara.